Bueno, vamos a ver, en mi planteamiento voy a hablar sobre estos temas, bueno, cómo voy a enfocarlo, y voy a hablar fundamentalmente, si se acuerda el título, cómo han cambiado los paradigmas, es decir, los modelos de pensamiento en estos últimos años, en lo que se relaciona con el agua. Voy a hablar de paradigmas que han cambiado, que no se utilizan o que no se deberían utilizar porque son erróneos, otros que fueron adecuados, pero que han quedado obsoletos por el cambio social, el cambio histórico, y otros que dedicaré más importancia a hablar de aquellos modelos nuevos, más significativos, en relación con tres cosas, que es con la planificación hídrica, con la gestión integral de los recursos hídricos, que es algo muy parecido al anterior, y también en relación con la participación pública y la transparencia. Bueno, pues vamos a ver. Lo voy a presentar, como digo, en forma de frases cortas, esos silver bullets, y aunque hablo en fin, es a escala mundial, pero estamos en ese global village, ¿no? El mundo se ha convertido en una aldea y yo creo que es muy difícil separar lo que se hace en España de lo que ocurre en la mayor parte de los países del mundo. Bueno, paradigmas probablemente erróneos. Y digo probablemente porque además estas cosas requieren tiempo. Hay un dicho que en España se utiliza menos, que lo que es filosofía hoy día, o sea, un concepto más o menos abstracto, es sentido común 25 años más tarde. Y eso tiende a pasar. Yo me acordaba de oír hablar aquí. Hace 50 años la palabra acuífero era desconocida, por ejemplo. Prácticamente no había, vamos, nada. Hoy día aparece por todos lados en la planificación hidrológica y lo mismo va a ocurrir probablemente en muchas cosas. Bueno, entonces lo que yo creo que hay, un excesivo hidrocentrismo, o sea, es en gran parte la causa de los problemas del agua en España y en el mundo. Es decir, el agua no tiene esa importancia que a veces, obviamente, sin agua no hay vida, se nos ha hablado del agua en el planeta, todo eso es absolutamente cierto. Pero eso es la causa de los conflictos. ¿Por qué Aragón Unido jamás será vencido? 200.000 personas chillando en las fiestas del Pilar contra el trasvase, porque piensan que el agua es esencial para su región, porque es un valor que no quieren que lo discuten con otros. Eso no es cierto, creo yo. En estos momentos no es cierto porque, bueno, porque lo vamos a ver, porque no es cierto, porque la economía manda. Luego, también esto ha salido, y yo creo que en eso hay consenso, que hoy día es mucho más importante la gestión. Eso es un error, la oferta que la demanda, que eso fue durante mucho tiempo lo que ha predominado. Hoy día Juan Miguel Villar nos ha hablado que hoy hay que ir más a la demanda. Luego el precio. El precio es un tema que ya hay consenso, pero no se aplica. Es decir, porque la demanda está muy relacionada con el precio. Si el precio es casi nulo, la demanda es infinita. Ha salido varias veces ahora. Yo recuerdo en la sequía fuerte anterior que hubo, que habla de los años 90, Der Spiegel publicó un artículo sobre España que prácticamente se ha repetido en estos últimos días, dicho por la Comisión Europea, que en alemán era Dürre hausgemacht, la sequía hecha en casa. Es decir, la sequía la hemos fabricado nosotros. ¿Por qué? Pues porque decía, las tarifas en España son la cuarta o la quinta parte que en Alemania, que tiene mucha menos agua per cápita. Bueno, ese es en gran parte el problema que hay en España. Cuando el nuevo gobierno ha dicho, bueno, pues vamos a hacer, se han retrasado las desaladoras, etcétera, etcétera, nos han recordado que ustedes tienen los precios más baratos del agua en toda Europa, cuando es el país que tiene menos agua azul per cápita. Bueno, pues yo creo que eso es un tema, ha salido ya varias veces, que es una idea errónea que hay que cambiar. Bueno, obsoletos. Bueno, dura la tradición. Todavía se habla mucho de Joaquín Costa. Joaquín Costa, el león de Graus. Bueno, las ideas de Joaquín Costa fueron útiles, hay gente que lo duda, pero útiles en su tiempo. Escuela y despensa, 7 llaves al sepulcro del Cid. Hay que echar 7 llaves a las ideas de Joaquín Costa. No por nada, y yo no tengo nada contra Joaquín Costa, sino porque la España de hoy día no tiene nada que ver con la España de los tiempos de Joaquín Costa.
Miren, yo llevo más de 60 años metido en esta historia del agua, porque empecé a los 15 años, mi padre era director de la Confederación Hidrográfica del Duero, en fin. Cuando yo acompañaba a mi padre a visitar obras allí de regadíos en Castilla por el Duero, en España la población rural o agrícola era casi el 40%. De esa población, el 20 o 30% de los hombres eran analfabetos, en las mujeres el 70 al 80%. Había hambre. Cuando había una sequía era una catástrofe económica nacional. Cuando ha ocurrido la sequía de los 90, que ha sido la más seria que últimamente, los precios no se han alterado. ¿Por qué? Por todo esto que nos ha contado Alberto Garrido, el comercio internacional. Es decir, la globalización, desde mi punto de vista, es el tema que más ha cambiado la situación. Bueno, la idea del aprovechamiento del agua subterránea, que tenía muy poca importancia. Bueno, esa idea en España, en casi todo el mundo, ha cambiado. Es la llamada hidroesquizofrenia, que no es un invento mío, sino que es un hidrólogo americano, que es la separación total entre aguas superficiales y subterráneas, que todavía existe en gran parte. Por ejemplo, una idea obsoleta o errónea, cuando se dice el gobierno no puede intervenir en la gestión de las aguas subterráneas porque son privadas. No es cierto. Con la ley antigua de aguas, la del 1879, se creó la primera comunidad de usuarios de aguas subterráneas en el Delta del Llobregat en Barcelona. Es cierto que había las circunstancias favorables, porque estaba Aguas de Barcelona, porque eran usos industriales, pero en fin, hay cosas que otros obsoletos. Bueno, y aquí toco un tema, vamos a ver. La gestión del agua por cuencas hidrográficas fue un invento español. Es un elemento básico e imprescindible para la gobernanza del agua. Bueno, esto todavía a mis colegas, yo trabajé 15 años en el Ministerio de Obras Públicas, dicen constantemente, España pionero en el agua. Y es cierto, España en el año 26, Lorenzo Pardo crea la primera confederación, casi al mismo tiempo que se crea el Tennessee Valley Authority en Estados Unidos. Es decir, aquellos ingenieros tenían una visión más moderna que los que han tenido después. Pero eso que fue muy importante hoy día, es decir, el comercio del agua virtual, nos ha hablado Alberto Garrido, se superpone sobre esto y cambia todo. Es decir, hace pocos días aquí están algunos que me acompañaron a una reunión con los planificadores del Duero, del Ebro, y decían, bueno, aquí en el Ebro es muy importante la agricultura, la industria alimentaria, la ganadería. Cuando hay sequía, ¿qué pasa? Pues importamos los piensos de fuera. Bueno, eso es un tema, yo creo, muy importante. O sea, por supuesto, la Directiva Europea del Agua exige el funcionamiento por demarcaciones geográficas, por cuencas, hemos dicho en el lenguaje antiguo, y es verdad, eso sí, pero por encima de todo esto, es decir, la política del agua en un país no la hacen los organismos de cuenca del país, la hace fundamentalmente el Ministerio con su política de importaciones y exportaciones. En ese aspecto, los trabajos realizados dentro del Observatorio del Agua, especialmente por Alberto Garrido y sus colaboradores, lo ponen de manifiesto. Es decir, España, el gráfico que han visto, importa, es decir, España no podría tener la industria ganadera que tiene si tuviésemos que producirla con agua nacional, pero se compra. Y compramos agua virtual barata y la vendemos agua virtual cara, barata en forma de soja, y otros productos, y la vendemos como carne de cerdo, como productos cárnicos elaborados. Es un buen negocio. Bueno, ¿qué ocurre con eso? Puede ser. Dice, bueno, es que entonces España no tiene independencia hídrica, no tiene autosuficiencia hídrica, no tiene autosuficiencia alimentaria. Bueno, es un tema, iba a decir, obsoleto, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues, como diría, es un atavismo, es algo que nos viene. Es decir, hace pocos días hablaba aquí Pablo de Castro, que es el que dirige el Comité de Agricultura en la Comisión Europea, ministro de Agricultura de Italia, etc. Ha publicado un libro que es muy interesante, que se llama Hambre de terreno. Acaba de ser publicado en castellano hace muy poco. Bien, ¿qué tiene ese valor? ¿Va a continuar? Yo sinceramente no lo sé, eso está muy relacionado con la PAC, porque además ahí se plantean unos temas éticos de primera envergadura. Es decir,
Europa es un viejo achacoso, perdón la expresión. Yo estuve hace años en una reunión, hace 20 años ya, en la Universidad de Exeter, que se titulaba Europa, líder or lagar. Lagar yo no sabía lo que era, es el hombre que arrastra los pies, casi como yo ahora, ¿no? Bueno, pues un poco la conclusión era que podemos ser lagar. El fracaso de Europa, aunque no tiene mucho que ver con esto, en la reunión de Copenhague del cambio climático, fue estrepitoso. Es decir, bueno, esto nos tiene que hacer pensar. Yo creo que las ideas y España, en España hemos tenido un modelo, y aquí tenemos algunos representantes, sensacional de cómo nuestros hombres de empresa se han lanzado fuera y hoy día están por todo el mundo, trabajando y muy bien. Bueno, yo creo que en la tecnología, en la ciencia, deberíamos hacer lo mismo, y en el agua tenemos todos los datos para hacerlo, ese es mi punto de vista, pero no con las ideas tradicionales, con ideas nuevas. Hablaba de la autosuficiencia alimentaria. Bueno, esa es una idea que existe en todos los estados del mundo, que existe en la Comunidad Europea y que lo aprendimos de pequeñitos. Sagunto y Numancia, por ejemplo, o Masada en Israel. Era una táctica de guerra cortar el agua y el alimento, para ganar la guerra, para ganar esa batalla. Bueno, eso continúa. Una preocupación de todos los estados mayores del mundo es tener alimentos si falla, ¿no? Hace años, yo recuerdo una reunión en Ramallah, en Palestina, hablando de estos temas, y había una ingeniera argelina, me dijo, yo no quiero ni oír hablar del agua virtual, porque se presta a que haya un embargo político y nos sitian por el hambre. Tenemos que ser autosuficientes, pero eso es absurdo, no es posible ser autosuficientes. Israel, Jordania, España, en cierta forma hoy día, no puede ser autosuficiente o cambiamos mucho el estilo de vida. Es un riesgo. Por eso, quizá el tema más importante en la política, De Castro lo mencionó indirectamente el otro día aquí en su presentación del libro en España, es conseguir una regulación internacional del comercio de alimentos, del comercio internacional, que sea más justa, más equitativa y más solidaria también, si queremos atender a las necesidades de los países pobres. Yo, entre comillas, los que están aquí me conocen, yo estoy harto de los países pobres. Dicen, hombre, yo soy católico, apostólico, romano, practicante, pero estoy harto de que utilicemos los países pobres como una especie de hipocresía para justificar. A mí me suena al té de las marquesas, las famosas que ha habido. Es un poco decir, oígame, ya está bien, los burócratas de Naciones Unidas y tal, siempre hablando, ponga usted un pobre en su plato, en su tal. Oiga, no, hay que ayudar a los países pobres. Hace poco hemos tenido un seminario de los que hacemos en la Fundación hace pocas semanas sobre la ayuda al tercer mundo, en parte provocado, hace un año más o menos, se publicó un libro que la autora es una negra de Uganda o de no sé dónde, que es doctora por Oxford, es una persona educada, que se titula Death Aid, dice ayuda muerta, como diciendo la ayuda del norte a África no ha servido para nada más que para aumentar la corrupción. Probablemente es una exageración. Yo estoy seguro que la mayor parte de la gente que ha trabajado en ONGs y trabaja en estos países lo hace con buenísima voluntad. Ahora, hay que repensarlo. ¿Estamos ayudando realmente o no estamos ayudando? Yo creo que es muy distinta la ayuda a Latinoamérica. Yo creo que tiene mucha más. Nosotros estamos trabajando ahora en Latinoamérica. Bueno, un poco digo, el tema de la seguridad alimentaria es un tema que probablemente va a cambiar en estos años. La sequía no se mitiga o combate fundamentalmente mediante la construcción de embalses de aguas superficiales, que es lo que probablemente nuestro amigo Andrés del Campo, que está aquí, presidente de FENACORE, que es una institución importantísima en el país, pues a lo mejor piensa que es así, pero yo creo que hay muchas más. Como digo, los del Ebro hace pocas semanas decían, tenemos sequía, importamos, compramos el maíz de Argentina o de Brasil o donde sea, porque el comercio se ha abaratado extraordinariamente. Yo solía poner, ahora ya no doy clases, pero ejemplo familiar, trivial, todos comemos kibis alguna vez. Bueno, y si se han fijado alguna vez, los kibis, dependiendo de la época, pueden tener una pegatina, un sticker que pone lo que sea la marca New Zealand. Es decir, esa fruta banal viene de las antípodas. ¿Qué quiere eso decir? Que el transporte es rápido y barato. En fin, que habrá que ver la huella del carbono, etcétera, todo lo que ustedes quieran, pero eso es un hecho.
que vale casi lo mismo. O quien dice kiwis de Nueva Zelanda dice manzanas de Chile. No, ya digo vino o productos elaborados, que bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Bueno, el regadío, que es un tema importante para combatir la desertificación de España. Bueno, la palabra desertificación admite muchas interpretaciones, pero en una de estas reuniones hace poco decía, oye, es que si la gente que está en el campo, hay pueblos enteros en La Rioja o aquí en Toledo que son marroquíes o pakistaníes. Estamos convirtiendo que la gente no se vaya al campo, la gente se va. La edad media de los agricultores españoles es 65 años o 60 y tantos, depende de las zonas. Es decir, yo no digo que no haya que cuidar ese tema, pero que sí que hay que hacerlo con un panorama realista, que nos diga, bueno, hay que hacer más regadíos para evitar la desertificación. Eso es una frase vacía, que no quiere decir nada en sí. Bueno, la directiva, nuevos paradigmas, y vamos a entrar a lo positivo. En mi opinión, la directiva marco del agua, aunque no es perfecta, ha sido muy positiva para España. Ha puesto un énfasis primordialmente en la salud ecológica, los ecosistemas, esto ha salido ya. La planificación, la directiva marco no exige un plan nacional. Se acaba de publicar prácticamente un libro que ha hecho Schwarzschild, no es el nombre, que hay un artículo de Alberto Garrido también y otro nuestro y otra gente, en la que viene a decir el director general del agua, viene a decir, bueno, quizá la planificación española va con mucho retraso, la hídrica, con Bruselas, como sea, porque hemos querido hacer una cosa demasiado buena. La mayor parte de los 27 países europeos han hecho una cosa más sencilla. La directiva marco no exige un plan nacional del agua, exige un plan por cuencas. Es indicativo, no es normativa. Hace poco en uno de estos seminarios hablábamos del tema, perdón, y decía uno de los, un excelente ingeniero, que ahora es el jefe de planificación desde hace pocos días del Júcar, Teodoro Stella, dice, bueno, es que la directiva, el plan hidrológico, es el libro que tiene que estar en la mesilla de noche de cualquier planificador. Estaba uno que ha sido el jefe de la Agencia Catalana del Agua y hombre con mucha experiencia, Joan Corominas, es un catalán aficado en Andalucía hace muchos años. Decía, bueno, todo está muy bien, pero con esa planificación en Andalucía se han puesto 300.000 hectáreas ilegales. Entonces, está muy bien hacer leyes. Otra anécdota, en fin, yo voy de anécdota en anécdota, pero creo que son significativas. En la India, que ha tenido un cambio, la India, cuando se hace independiente, Pandit Nehru dice, en la India, en adelante, los nuevos templos de la India serán los embalses, las grandes presas. No ha sido así. Poco antes de la independencia hubo una hambruna de estas que murieron millones de personas en la India. No ha vuelto a haber hambrunas, por una serie de razones, entre otras políticas. Hay un Nobel de Economía que se llama Amartya Sen, que escribió sobre esto y no voy a entrar sobre el tema. Pero la India ha pasado de ser un país con hambrunas a ser uno de los exportadores de grano en el mundo, gracias a las aguas subterráneas, que es un caos de organización. Y es un caos, y decía, hay un libro recientemente publicado por un economista de la India, dice cómo dominar, cómo domesticar este caos. Y dice, hace referencia a un informe federal indio que dice, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Dice, no sigamos el ejemplo de España, que ha hecho una ley que teóricamente es perfecta, pero que no la aplican. Entonces, hay que hacer las leyes para aplicarlas, porque si no, no tienen sentido. Y eso es parte de lo que ha pasado con las aguas subterráneas en España. Pero bueno, yo quiero mantener el horario para que haya lugar a los coloquios. Y además todo lo que digo, por supuesto, es muy discutible. Bueno, recuperación de costos se ha hablado. Yo creo que eso, probablemente los que estamos aquí, estamos en gran parte de acuerdo. Que esta ley española es lo que he mencionado, carácter normativo indicativo.
probablemente, y en ese artículo que he dicho, publicado hace 3 días, de Choiseul, pues el director general del agua dice, bueno, quizá hay que cambiar la planificación hidrológica española, porque además supone un trabajo enorme. Según la directiva hay que hacerla cada 6 años, si no recuerdo mal, hay que rehacerla. Claro, no se puede hacer una cosa tan perfecta cada 6 años. O sea, que vamos a vivir una época de cambios. Entonces, bueno, yo tenía aquí, ¿qué es lo que hay que ir? Y ahí es uno de los puntos que tenemos más fuertes en el Observatorio del Agua, a lo que la gestión integrada de los recursos hídricos. Palabra muy bonita, que todo el mundo habla de ella, que no es tan fácil de aplicar. El Integrated Water Resources Management. Bueno, y ahí está lo que yo creo que es un punto clave. Nosotros trabajamos, y en esto hemos publicado, está fuera, y además todas las publicaciones nuestras están en la web, se pueden bajar. La planificación o la gestión integral de los recursos hídricos requiere como 2 grandes grupos. Uno es lo que son metrificables o medibles, cuantificables, que son fundamentalmente los volúmenes de agua, que con margen de error, pero el dinero también es medible, y los puestos de trabajo. Son quizá los 3 elementos más claves metrificables. Son importantes. Pero junto a eso, y esto es una declaración del Comité Mundial de la Ética del Agua de la UNESCO de hace ya una docena de años, hay que considerar los valores intangibles que son tan importantes como son culturales, políticos, la corrupción, etc. Eso hay que tenerlo en cuenta, es tan importante como otro, pero eso no es tan fácilmente metrificable o medible, pero eso no quiere decir que no sea importante. Entonces, eso intentamos verlo también. Entonces, ¿qué es lo que hay en España? De todas formas, pensamos, quizá por una mentalidad de ingenieros, que en la medida que pongamos los valores metrificables, cuantificables sobre la mesa, desaparece gran parte de los motivos de conflicto. Es decir, si alrededor de una mesa se sientan los señores, por poner un ejemplo, que no sé si la o no, del Castilla-La Mancha y del Segura, y ponen con cifras reales las hectáreas de regadío, lo que producen tal, probablemente se llegue a un acuerdo. Usted tiene agua, yo tengo clima, yo tengo suelo, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Esa es otra anécdota, un consejero que ya no me acuerdo cómo se llama, hace 20 o 30 años, de Castilla-La Mancha, que me dijo, mira Ramón, en esto del agua yo me compré un turbante. Digo, ¿qué quieres decir? Que te has comprado un turbante. Digo, pues mira, tenemos que hacer, duró muy poco tiempo este hombre como consejero, pero ¿qué quieres decir? Pues igual que los moros, decía, han hecho la OPEC, es decir, allí llegaban las grandes compañías y pagaban $1 por barril, se llevaban el petróleo, dijeron, un momento, calma, ahora esto lo hacemos nosotros. Pues muy bien, ustedes tienen sol, lo necesitan, yo tengo agua, vamos a llegar a un acuerdo. Ustedes pagan y verán, y posiblemente por ahí sea como se va a conseguir de una forma suave, pero en fin. Yo creo que hay, es decir, que hoy día estos conflictos son, a veces decimos, escribimos un artículo no hace mucho, con Enrique Cabrera, que es un catedrático de Valencia, que son rebeldes sin motivo. No hay motivo para estos conflictos hoy. Había motivo hace 20 años o 30. No hay motivo hace pocas semanas, una semana, ha habido aquí una reunión, yo otra anterior, sobre los conflictos en el Oriente Medio. El agua en el Oriente Medio hoy día es una excusa para el conflicto, no es una causa de conflicto. No da tiempo de entrar en ello, pero si no, lo desarrollaríamos más. Y lo mismo, mutatis mutandis, se puede decir para España. Bueno, nuevos paradigmas, bueno, todavía no se ha traspuesto la ley de bueno, un tema muy importante, la transparencia, los datos públicos, eso es muy importante y ahí se ha avanzado. Nosotros hemos trabajado con Transparencia Internacional, está publicado, hacer un análisis de la transparencia de los datos de los gestores del agua en España, que son las confederaciones o los organismos de cuenca. Bueno, se ha hecho ya 2 años, no lo vamos a hacer en el Brasil también. Bueno, creemos que ese es un paso muy importante. No sabemos, por ejemplo, la mayor parte de las concesiones en España ni se sabe muy bien cómo están, las de aguas superficiales. En aguas subterráneas no sabemos si hay 2 millones de pozos o 200.000, que es más o menos los que están registrados. Se dice pronto, están probablemente inventariados, algo así como el 10 o el 20%, que muchos no son importantes.
Pero mire, otra anécdota, esta es la charla de las anécdotas. Hace un año o dos, un compañero mío de Caminos de Carrera me dijo: oye, Ramón, es que me acaba de llegar un oficio de la Confederación, la que sea, no vamos a decir el sitio, pidiéndome que tengo que poner un contador para un pozo que he construido para la piscina, una finquita pequeña, que es menos de 7.000 metros cúbicos, que es una concesión que se llama ex-lege, artículo 51 o el que sea. Digo, bueno, es que mira, mucha gente dice que va a sacar 7.000 y saca 70.000, y entonces la Confederación quiere poner, dice, pero es que alrededor mío hay 5 o 6 señores que han hecho pozos, que sacan los 70.000, pero como no los han declarado, ellos les dejan vivir tranquilos. Claro, es un agravio comparado que hay que ver cómo se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Yo no creo que es un tema complejo, pero creo que es un tema importante. Pero, en fin, la transparencia yo creo que va a ser un tema bueno. Los planes que se hizo en España de identificar los usos del agua, que fue uno primero que hizo Borrell, el plan Arica, y el otro después, que yo creo que lo hizo el PP en el primer gobierno, el plan Alberca, han sido un fracaso. ¿Por qué? Yo no lo sé exactamente, pero creo que hay que analizarlo. Yo no creo que fuesen idiotas todos los que lo hicieron, sino el tema es complejo, pero el que sea complejo no quiere decir que no sea resoluble. Bien, otro tema importante, y me alegro que está aquí el presidente de FENACORE. Bueno, mi experiencia, que ya son muchos años y bastantes países, la solución que se encuentra es decir, el problema del agua está en la agricultura, y los usuarios privados son fundamentalmente agricultores. Hay grandes compañías de alimentación, son muy importantes las corporaciones, etcétera, en el mundo empresarial. Y los agricultores tienen una fuerza enorme en todos los sitios del mundo. Llámese Israel, llámese Estados Unidos, donde es el 2% de la población, llámese España, donde es el 4% y bajando, o llámese la India, que es el 60%. No se puede resolver el problema del agua sin contar con los agricultores. Y hay que ir a una solución que los sociólogos llaman tipo win-win. No se puede ir a una solución suma cero, es decir, que para que uno gane otro tiene que perder. No pueden perder los agricultores. Si pierden, perderemos la batalla. Está perdida desde el principio. Vamos, ese es mi punto de vista. Entonces yo creo que en España y en los países emergentes el lema que hay que ir y que es factible, por lo menos en la primera parte, en lugar de more crops and jobs per drop, o sea, más cosechas y puestos de trabajo por gota de agua, a more cash en care of nature por dollar. More cash se está obteniendo. Es decir, los agricultores españoles están cambiando los tipos de cultivo, van obteniendo cada vez mejores rendimientos, van ganando cada vez más dinero en general, no digo que no haya excepciones. Y continuarán porque la tecnología va mejorando constantemente. Ahora, ¿dónde está, si me apuran, y alguien se ha comentado antes, el problema, en mi opinión, más importante que tiene la política de agua, no española, sino global, es la contaminación difusa por la agricultura intensiva? La contaminación de las ciudades, la contaminación industrial, tecnológicamente se sabe cómo resolverla. No es demasiado caro resolverla, hace falta voluntad política. ¿Por qué? Porque los alcaldes prefieren gastarse el agua de hacer funcionar sus plantas depuradoras en las fiestas populares o en lo que sea. Y como el agua va de aguas abajo, pues no lo resuelven. Pero ese es un tema que es voluntad política. El agua industrial ha tenido un cambio sensacional y puede tener más. Otra anécdota. Una azucarera en Jerez de la Frontera, que ahora está desmantelada, como son las azucareras, funciona una serie de años. En la sequía del año 2000 tuvieron unas restricciones enormes. ¿Qué hicieron? Funciona esa azucarera, llegó a funcionar y funciona todavía. Bueno, ya no porque la han desmantelado. Con el agua de la remolacha. Tenía una concesión de 200 litros por segundo y pasaron a una concesión simbólica de 10 litros. ¿Qué les costó? En opinión del director de la 5% de la inversión. Y con eso, esa industria, que es una industria, la industria azucarera, bastante contaminante teóricamente, lo mismo la industria papelera. La tecnología moderna permite, y no con excesivos gastos, ni mucho menos. ¿El problema dónde está? Alguien ha mencionado lo que motivó el comienzo una de las etapas, Carson, antes ha mencionado Rachel Carson, no me acuerdo quién ha sido tú quizá, que escribió, en el año 60 más o menos,
escribió una novela o un libro de ensayo que se llamaba The Silent Spring, la primavera silenciosa, que lo que dice, ya esta primavera ya no hay pájaros. ¿Por qué no hay pájaros? Porque los pesticidas utilizados en la agricultura los han matado. Bueno, eso fue como la cabaña del tío Tom, esa novela del siglo XVIII, que inicia el cambio de la esclavitud, la abolición de la esclavitud. Bueno, Rachel Carson escribió, tuvo un gran impacto, la poesía es importantísima, es decir, en estas cosas simbólicas. Bueno, ¿cómo vamos a resolver el tema? Yo no lo sé, porque la agricultura ecológica o la agricultura, la palabra más corriente es, como tú dices, en lugar de ecológica, bueno, la agricultura orgánica, sin fertilizantes, pues yo creo que tenemos aquí un gran experto que es Elías Pereres. Me parece que hoy por hoy no puede resolver el problema de la humanidad, es decir, que no es. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Bueno, yo ahí creo, yo soy genéticamente optimista y me acuerdo de una frase que no es mía ni mucho menos, y es que dice, los recursos humanos, los recursos naturales son limitados, pero el ingenio humano no tiene límites, ¿eh? En inglés una mejor casi, natural resources are limited, but human ingenuity is boundless, ¿eh? Bueno, pues y lo vemos, la historia nos lo demuestra, que hay unos cambios realmente, es decir, la situación que tenemos ahora en España y en general en el mundo es muchísimo más optimista que hace 30, 40 años. Gracias a que, no menciono las desaladoras, que es un tema importante, aunque en España ha sido un fracaso, como en un artículo de Alberto y Emilio Custodio lo dice con estas palabras, ¿no? Pero, sin embargo, es algo que es muy importante para cara al abastecimiento urbano, y eso es un adelanto de la química moderna, de la tecnología de membranas, y que todavía avanzará más, probablemente con la nanotecnología, eso ya no entra. Y no digo otros cambios que pueden ser. Yo creo que hay que terminar conclusiones, que aquí en España no hay escasez de agua, la situación es distinta, los avances permiten resolver los problemas. Entonces, el más importante es la rapidez y escaso coste del mercado de agua virtual. Yo recomiendo leer el trabajo de Alberto, y la Fundación ha publicado hace poco lo que se llaman los papeles de la Fundación Botín. El número 1 es precisamente escrito por Alberto Garrido sobre el agua virtual y cómo eso va a contribuir enormemente a quitar tensión en España. Bien. Bueno, y lo que tenemos que hacer es ser capaces de comunicar. Y la última cosa tenía aquí un epílogo. Bueno, esta figurita es nuestro buque insignia, en cierta forma. Este es un estudio que afuera tiene algunos ejemplares de un folleto rojo que hemos hecho, la cuenca del Guadalquivir, muy en contacto con el organismo de planificación de la cuenca del Guadalquivir y con Juan Corominas, que dirigía la Agencia Andaluza del Agua. ¿Qué es lo que hacemos? Es decir, en los planes hidrológicos que se hacen ahora no va a entrar porque requiere un tiempo que no se tiene, porque hay que enviarlos contra el agua. Ahí hemos considerado simultáneamente el agua verde, el agua azul, el agua para los ecosistemas. Y dice, estos señores de la academia les gusta rizar el rizo y entretenerse con cosas ingeniosas. Eso tiene una aplicación enorme, enorme. Es decir, las tensiones del agua en Andalucía no tienen por qué existir, es nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque, es decir, ¿qué agua hace falta en Andalucía? Y alguno de los que está aquí conoce, para la energía termosolar, por ejemplo, que es algo que parece que, bueno, yo no sé si con la crisis actual entrará un poco en stand-by, pero es el 1% del agua que utiliza Andalucía. Y el agua verde-azul, considerando solo el azul que está pintado aquí, pues es el 20%, el 12% de uso consultivo. No va a cambiar, no hay que hacer una revolución agrícola. La revolución agrícola la van a hacer los propios agricultores cambiando a cultivos de mayor valor. ¿Qué sentido tiene cultivar trigo del barato o algodón en Andalucía? Probablemente eso tiene que cambiar de la noche a la mañana. No. ¿Qué sentido tiene producir esas cosas en Castilla? ¿Qué va a pasar con la PAC, la nueva PAC? Y Alberto ha hablado de esto y habrá que verlo, está en discusión. Yo ahí me atrevo a lanzar algo que a lo mejor luego no es realidad o que puede tardar muchos años. Los agricultores se van a convertir en dos tipos extremos, y habrá que oír lo que nos dice de esto Andrés del Campo. Los que son los
landscape keepers, los jardineros de la naturaleza, y para eso estamos dispuestos a pagar. Estamos en una sociedad de urbanitas y queremos el fin de semana salir al campo y encontrarlo bonito y pagamos por eso, y de hecho no es una novedad, se ha empezado a hacer. En sitios en Castilla se paga a los agricultores de secano para que siembren trigo, para que coman las abutardas, que es una especie en extinción. Y quien dice eso puede decir otras muchas cosas. O la caza. En fin, hay muchas variantes. El ingenio humano es enorme, ¿no? Y habrá otros agricultores, como los de alto valor, como es Prototipo de Alías, que es quizá la zona más productiva del mundo, posiblemente, de la agricultura, que son more cash per crop, es decir, pero producir, es decir, en el estudio nuestro, en el libro primero que sacamos y en otros, hacemos un análisis de lo que produce euros por metro cúbico. Las diferencias son de 1 a 100 dentro de la propia agricultura. Entonces, si hablamos de agricultura, creo que es un tema, ahí es un cajón desastre donde entra todo. Que eso no se va a hacer de la noche a la mañana, que va a ocupar tiempo, que, bueno, que puede haber muchas circunstancias que ralenticen o que incluso digan que cambia con esta crisis. Pero bueno, tenerlo sobre la mesa es bueno. Yo creo que como digo, va a ser un poco nuestro buque insignia, aunque lo vamos a hacer en otras cuencas de España, y no entrará seguro en los planes que se van a enviar ahora a Bruselas, porque no hay tiempo, pero yo creo que marca un antes y un después en la planificación. Puede marcar, vamos a ver si entra o no. Y nada más, muchas gracias.